Buenas noches, hermanos. Un gusto de saludarles. Vamos a orar para iniciar nuestra sesión de estudio bíblico del día de hoy. Le invito a que incline su rostro. Padre Santo, te agradecemos en esta hora este tiempo que nos da de estar nuevamente aquí a través de estos medios virtuales, a través de el estudio sobre el Espíritu Santo. Te agradecemos y rogamos que en esta hora el cansancio, el calor, no sean obstáculos, Dios amado, para seguir aprendiendo de ti. Siempre oramos a ti en esa dirección, con esa solicitud porque somos humanos, somos frágiles y todo lo que sucede durante el día nos agota, nos impide aprender más de ti. Y te rogamos que por misericordia tú nos ayudes. Danos sabiduría para poder aplicar también todo lo que hoy día aprendamos a nuestra vida y de esa forma también podamos glorificar cada día más tu nombre a través de nuestra vida. Te agradecemos, Padre Santo, en esta hora a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos. Vamos entonces hoy día con nuestra sesión número 8 de nuestro estudio de neumatología, conociendo al Espíritu Santo. Han sido 8 sesiones o 7 sesiones ya muy interesantes y hoy día vamos a una que de alguna manera es especial porque vamos a estar hablando de algo que nos toca mucho más personalmente a nosotros como hijos de Dios y tiene que ver con el servicio, el ministerio del Espíritu Santo hacia los creyentes, hacia cada uno de nosotros. Y es algo muy interesante y particular porque, como decía, nos llega a cada uno de manera individual. Y vamos a ver, vamos a empezar a indagar, vamos a tener 2 sesiones respecto a esto, hoy día obviamente es la primera. Y esto es importante que nosotros lo comprendamos, hermanos, porque una correcta comprensión del ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida como hijos de Dios es fundamental, es central para poder llevar una vida espiritual de acuerdo a lo que las escrituras dicen. Las escrituras son el único instrumento, el único material, por así decirlo, que utiliza Dios para perfeccionarnos en nuestra vida. Y la acción del Espíritu Santo en nosotros no es la excepción de esa acción divina para perfeccionarnos en nuestra vida cristiana. Entonces, como lo hemos ya ido mencionando a lo largo de estas sesiones que ya hemos tenido, no podemos dejar de lado, no podemos menospreciar, no podemos dejar de considerar esta acción del Espíritu Santo, que es esencial, que es primordial en la vida de nosotros. Lo fue, como lo vimos en la sesión anterior, relevante e importante en la vida de o en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver cómo las Escrituras nos revelan también cuál es ese servicio hacia nosotros. Nuestra prioridad, nuestro objetivo, nuestro propósito o uno de nuestros propósitos debería ser entregarnos de una manera mucho más completa a la acción del Espíritu Santo, al ministerio del Espíritu Santo en nosotros. Hay acciones que el Espíritu Santo hace de manera soberana porque Él es Dios, pero hay otras tantas que nosotros también en nuestra condición caída tenemos lamentablemente la opción de poder negar, poder contrarrestar o simplemente no dejar que actúe en nosotros. Y eso es algo que es también interesante. Ya lo hemos visto en los afectos. El Espíritu Santo lo podemos contristar, lo podemos entristecer, lo podemos menguar en nuestra vida. Y es algo que no deberíamos hacer. Bueno, dicho eso, a modo de un prólogo, de una breve introducción introductoria, vamos a este pasaje de Juan 16:7. Y a través de este pasaje, hermanos, quiero de alguna manera, a través de las palabras de nuestro Señor Jesús, que es quien habla en este pasaje, crear aún más certeza en ustedes, a través de la palabra, de lo importante y relevante que es el Espíritu Santo en nosotros.
como lo dije en un inicio, a lo mejor tenemos certeza respecto al Espíritu Santo, pero nuestras certezas tienen que ser bíblicas, no por tradiciones, no porque en algún momento me lo dijeron y lo asumo así, sino que tenemos que tener convicciones bíblicas. Y respecto a la importancia del Espíritu Santo, el mismo Señor Jesucristo dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Es necesario que yo me vaya, dice el Señor Jesucristo. A lo mejor hubiesen deseado los discípulos que el que el Señor Jesucristo se quedara mucho más tiempo con ellos. Pero era necesario que Jesucristo partiera, obviamente no solamente para que viniera el Consolador, sino que para consumar la obra a la que Él vino, que era morir y resucitar. Y este Consolador, que era necesario que viniese, iba a tener una acción muy importante. Y como decía recién, a lo mejor nosotros tenemos convicciones y podemos decir, sí, el Espíritu Santo es importante, pero ¿por qué es importante? ¿Por qué Jesucristo dice, les conviene, es necesario que yo me vaya para que les envíe el Consolador? Refiriéndose obviamente al Espíritu Santo. Es necesario que venga, es necesario que ustedes los tengan. En algún otro pasaje dice, el Espíritu que mora en medio de vosotros morará en vosotros. O sea, iba a cambiar su habitación desde andar en medio de los discípulos, de los creyentes, a vivir en el mismo creyente. Y eso ya muestra un cambio en el ministerio del Espíritu Santo hacia los creyentes, hacia los escogidos, hacia los que han nacido de nuevo. Por lo tanto, hermanos, debemos comprender esto. Y permítanme o perdónenme si soy tan insistente y tan repetitivo con esto. Es de suma importancia comprender cuál es el ministerio del Espíritu Santo hacia los creyentes, porque nos conviene. La única manera de comprender por qué nos conviene es entender cuál es el Espíritu, cuál es el ministerio del Espíritu para nosotros. Debemos comprenderlo de esa manera. Hoy día vamos a empezar con este tema y vamos a estar revisando algunos aspectos del ministerio del Espíritu Santo. La próxima sesión vamos a revisar los restantes. Es una larga lista y es importante que la tengamos en cuenta. Y a modo solamente de repaso, de manera rápida, quiero mencionar esto, que lo vimos la semana anterior. Cuando nosotros hablamos de ministerio, por ejemplo, tomando este pasaje de Efesios 4:12, que es el mismo que vimos la semana anterior, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué quiere decir ministerio? Del griego diaconías, quiere decir un área de servicio o un trabajo en beneficio de otro o para otro. Por lo tanto, cuando hablamos del ministerio del Espíritu Santo a los creyentes, no a Cristo, ahí está, hay un error en el título, del ministerio hacia los creyentes, es el Espíritu Santo trabajando en el beneficio de los hijos de Dios, para nuestro provecho. El Espíritu Santo no está actuando en nosotros para llevarnos a un estado más pobre, a un estado de menor madurez. No, nos está trabajando en nosotros para que nosotros crezcamos, para que nosotros maduremos espiritualmente. Por lo tanto, insisto una vez más, es importante comprender las obras del Espíritu Santo a favor nuestro. Vamos a ver entonces, insisto, para que ustedes lo anoten, el título es El ministerio del Espíritu Santo a los creyentes. Ya aquí hay un error en la diapositiva y en las que vienen también a continuación. Así que para que traten de no tomar en cuenta el título, sino que los puntos que vamos a ir viendo porque son tocantes a los creyentes y no a Cristo, que fue lo que vimos la semana anterior. Entonces, ¿cuál es el primer ministerio del Espíritu Santo hacia los creyentes? Es que nos adopta. Vamos a ver Romanos
capítulo 8, versículo 15. Nos adopta. Romanos 8:15 dice lo siguiente. Pues, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos, Abba, Padre. Dicho de otra manera, es por la acción del Espíritu Santo enviado por Dios que nosotros somos llamados hijos de Dios. Pasamos a ser llamados hijos de Dios, porque a través de Él, a través de la acción del Espíritu Santo, Él nos adopta para cumplir con su propósito eterno, que Él, que es el que nosotros fuésemos llamados hijos de Dios, como dice Efesios capítulo 1. Entonces, hermanos, si hoy día tú eres llamado hijo de Dios, es porque el Espíritu Santo actúa en ti. Así de importante es el Espíritu Santo. Si no fuese por esa acción, no podríamos ser llamados hijos de Dios. Entonces, lo primero es que el Espíritu Santo nos adopta. Segundo, el Espíritu Santo nos bautiza. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Dice lo siguiente. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13 dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Una vez que creemos, somos bautizados en el Espíritu Santo, recibimos al Espíritu Santo y Él empieza a tener estas acciones ministeriales, por decirle de esta manera, estas áreas de servicio, estas acciones de servicio en nuestra vida, porque somos bautizados y a través de ese bautismo somos puestos en el cuerpo de Cristo. Y obviamente se completa el tema de que somos adoptados. Todo esto va entrelazado, hermano, no podemos dividirlo, como lo hemos mencionado en muchos otros temas. Son realidades que son inseparables, no se pueden divorciar. Somos adoptados, somos bautizados. Y también es a través justamente del ministerio del Espíritu Santo en nosotros que Él nos da testimonio. Romanos 8:16. Ustedes saben que siempre yo les anoto más versículos de los que leemos por tema de tiempo, pero ustedes lo pueden revisar de una manera más detenida. Vamos a leer solo Romanos 8:16. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermanos, una de las pruebas más irrefutables, obviamente con un sustento bíblico de por medio, de que somos hijos de Dios, es el testimonio que el Espíritu Santo nos da. Él nos dice, tú eres hijo de Dios. Porque por otro lado está Satanás diciendo, no, tú no eres hijo de Dios, mira cómo estás pecando, tú no eres hijo de Dios. Entonces, obviamente, hay que tener los sentidos muy ejercitados para poder saber distinguir esta voz, este testimonio del Espíritu Santo. Porque ese es el testimonio más poderoso de que somos hijos de Dios. No es que voy al domingo todos los días al culto. No es que no falto a los estudios bíblicos. La prueba más irrefutable, y que obviamente tiene que ver con algo personal, es el testimonio del Espíritu Santo. Pero ojo, un testimonio real del Espíritu Santo en nosotros, no sentimientos. Recuerden que engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías. Entonces hay que poner cuidado, hay que ser equilibrados en esto. No irnos al extremo y decir, ah, sí, yo siento que soy hijo de Dios, entonces soy hijo de Dios. No. También por eso Pablo dice, examínense si están en la fe, porque es necesario evaluarnos si estamos en la fe para ver cómo están nuestras obras.
Pero, insisto, la prueba más irrefutable y más segura de nuestra salvación es justamente el testimonio del Espíritu Santo en nosotros. Porque si Él mora en nosotros, es porque somos hijos de Dios. Porque Él nos sella, etcétera, etcétera, como vamos a ir viendo. Entonces, nos adopta, nos bautiza, da testimonio hacia nosotros. Cuarto, llama al ministerio. Obviamente quizás esto tiene una aplicación mucho más puntual con respecto al pastorado, pero es el Espíritu Santo el agente por medio del cual se nos entregan dones. Hechos 13, del 2 al 4, dice lo siguiente. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Fue la acción del Espíritu Santo que los separó, que los preparó para la obra del ministerio. Por eso, hermanos, es tan importante darle la cabida al Espíritu Santo de una manera precisa en la iglesia. Porque esto no es solamente un servicio para el que es llamado pastor, es un servicio para la iglesia. Porque el Espíritu Santo guía a reconocer los dones, los requisitos que el hermano está mostrando para ser un futuro anciano, un futuro pastor en la iglesia. Si no fuésemos guiados por el Espíritu Santo, elegiríamos a cualquier persona, porque lleva muchos años en la iglesia, porque nos cae a todos bien, porque es simpático. No, hay requisitos establecidos bíblicamente. Y el Espíritu Santo es quien nos guía a ver, a evaluar de una manera espiritual al hermano, de una manera equilibrada, de una manera bíblica. Entonces, ojo con esto. No es un servicio, este es un servicio para los que los llaman al pastor. No, recuerden que el pastorado es una responsabilidad para un servicio de la iglesia, para guiarlos a Cristo, para enseñarlos, entre otras funciones. Y eso es guiado por el Espíritu Santo, porque Él los separa, Él los prepara para el ministerio. Quinto, convence. No había forma alguna, hermanos, que nosotros pudiésemos tener la certeza de que éramos pecadores, si no es por la obra del Espíritu Santo. Juan 16, del 8 al 11 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Es el Espíritu Santo el que convence, obviamente a través de la exposición de la palabra. Ese es la base, ese es el sustento. Y debemos, hermanos, comprender que es esa obra por la cual nosotros creemos y nos arrepentimos de nuestros pecados para ser llamados hijos de Dios. Porque si no está esa acción del Espíritu Santo, no creeríamos que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos, por supuesto. Esa es una acción del Espíritu Santo. Sexto, empodera. Hay ejemplos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, ahí en Jueces, cuando empoderó a, a Sansón, y ese era su modo de actuar, de cierta manera, en el Antiguo Testamento. Empoderaba, pero después se retiraba. Pero en Hechos capítulo 1, versículo 8, que es un pasaje que hemos leído, dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Empoderar, dar poder, capacitar. Hermanos, todas las obras que nosotros hacemos de manera espiritual son obras que se hacen
de una manera sobrenatural. Humanamente nosotros no podríamos hacerlas, pero es por la acción del Espíritu Santo en nosotros que podemos hacerlas. Por eso, hermanos, como les he mencionado en otras ocasiones, un creyente no debería decir no puedo, porque tiene a la tercera persona de la Trinidad morando en su corazón, en su interior, dándole poder. Y tiene tanto poder que fue el Espíritu Santo que levantó de los muertos al Señor Jesús, como lo vimos la semana anterior. Y si es el Espíritu Santo el que nos empodera, ¿por qué decimos no puedo vencer este pecado? Es que yo no puedo. Eso es incredulidad. Eso es, hermanos, no entender la acción, el ministerio que está llevando el Espíritu Santo en tu vida. Por lo tanto, nosotros, hermanos, y por eso, insisto una vez más, es importante y relevante comprender realmente de manera profunda cuáles son estas áreas de servicio, estos ministerios del Espíritu Santo hacia nosotros los creyentes, porque es a través de esas acciones que podemos nosotros llevar a cabo nuestra vida cristiana. El punto es que nosotros no dejamos que el Espíritu Santo nos empodere. ¿Por qué? Porque no es que yo no puedo. En vez de decir, sí, con la ayuda del Espíritu Santo lo voy a hacer, porque Él me empodera. Por eso Pablo tenía esa certeza tan grande, decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para saber llevar dificultades, para poder saber vivir en la abundancia, pero también saber vivir cuando hay poco, en la escasez. Y así en todo aspecto de la vida espiritual, hermanos. No hay pecado que a través del Espíritu Santo no puedas vencer, sea cual sea, porque el Espíritu Santo empodera. Séptimo, llena. Efesios 5:18. Y esto es lo que nosotros debemos de buscar, hermanos. Nosotros no debemos buscar ser bautizados por el Espíritu Santo porque ya fuimos bautizados. El bautismo, al igual que por ejemplo el nacimiento natural, se produce una vez y es irreversible. El bautismo del Espíritu Santo, por el medio del cual nosotros somos puestos en Cristo y el Espíritu Santo pasa a vivir en nosotros, ocurre una sola vez y es de manera irreversible. Lo que nosotros debemos hacer es lo que dice Efesios 5:18. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Debemos buscar ser llenos del Espíritu. ¿Cómo se hace eso? A través del estudio de la palabra. Pero pastor, ¿por qué siempre la palabra, siempre la palabra? Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y esa acción de que la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros produce los mismos resultados que la llenura del Espíritu Santo. Por lo tanto, podríamos decir que la llenura del Espíritu Santo con que la palabra de more Cristo en abundancia en nosotros es algo similar, van de la mano, no pueden ir separadas. Por lo tanto, hermanos, el ser lleno del Espíritu va de la mano con conocer cada día más de Dios a través de su palabra. Es conocer cada día más la voluntad de Dios a través de su palabra. Son cosas que son indivisibles, no se pueden separar. Esto no es un buffet donde yo voy escogiendo qué quiero comer. Esto es la palabra de Dios a la cual debemos poner atención y obedecer de manera plena. Por lo tanto, hermanos, el Espíritu Santo nos llena. Y mientras más lleno, más poder, más capacidad, obviamente, en el buen sentido de la palabra. No para andar botando, hermanos, de la espalda como lamentablemente le asocian ese poder al Espíritu Santo en muchos lugares. No, el Espíritu Santo
Si somos llenos, nos capacita para vivir la vida cristiana, para poder obedecer, para poder amar como Dios amó y no estar mirando pequeñeces para no amar a quien nos rodea. 8. Garantiza. 2 Corintios 1:12, 1:22, perdón. 2 Corintios 1:22. Dice lo siguiente: quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. La versión Reina Valera lo traduce como arras, porque Él, que es nuestras arras, y eso se traduce como garantía, como el pago previo, como aquello que se paga para asegurar algo que se va a comprar. El Espíritu Santo es esa garantía en nosotros. Entonces, si el Espíritu Santo está en ti, hermanos, tienes la garantía de que te vas a la eternidad. Tienes la garantía que vas a recibir esa herencia a la cual Dios nos ha llamado. Qué hermoso, hermanos, ser o tener esa garantía, tener esa prueba de que vamos a ser hechos herederos. Entonces nos llena, nos garantiza y también nos guarda. 2 Timoteo 1:14. Guarda, mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro que te ha sido encomendado. Guarda. El Espíritu Santo nos ayuda a guardar, a retener, a atesorar, porque habita en nosotros. 10. Consuela. En un mundo donde hay tantos afectos rotos, donde hay tanto menosprecio, tanto menoscabo, donde las situaciones que se viven, sean buenas, sean malas, se toman todo para hacer memes, para hacer videos graciosos. Y no estoy en contra que muchas veces hay que mirar las cosas con alegría, que hay que reírse, no es eso. Pero muchas veces se toma todo para la risa y no es todo para la risa. Porque hay dolor detrás de las personas. Pero más allá de eso, un mundo donde las personas miren, no hay consuelo, tratan de buscar paz, tratan de buscar consuelo en ciertas situaciones. Pero el Espíritu Santo es quien consuela. Juan 14:16. Entonces yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Entonces, en esta noche, perdón, podría preguntar, ¿hay alguien triste? ¿Hay alguien desconsolado? ¿Hay alguien que se le vino el mundo encima? ¿Acaso no vive el otro consolador en tu corazón? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás angustiado? Si el Espíritu Santo mora en ti, que te empodera, que te llena, que te guarda, que te garantiza la futura herencia, ¿por qué hacen mella en ti otras situaciones espirituales o de la vida cotidiana para que no tengas la alegría y el consuelo que da el hecho de que el Espíritu Santo esté viviendo en ti? Una pregunta para reflexionar. 11. Ilumina. Primera a los Corintios, capítulo 2.
versículos 10 al 13. Primera a los Corintios 2, 10 al 13. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Hermanos, el hecho de que tú, yo, entendamos las escrituras es porque el Espíritu Santo nos da el entendimiento, nos ilumina. Hay muchas personas que leen las escrituras y las leen como una linda historia, como hechos históricos, entretenidos, pero no se les ilumina la mente, el corazón para comprender las verdades espirituales. Si tú las entiendes, es porque el Espíritu Santo está actuando en ti. ¿Cuánto te está gozando? ¿Cuánto te estás alegrando por esta acción del Espíritu Santo en ti? Junto con todas las demás, por supuesto. Y este Espíritu Santo que te consuela, te ilumina, te guarda, te garantiza, además, mora en ti. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿No lo sabes? Quizás es una realidad que se nos olvida, pero el Espíritu Santo mora en nosotros, hermanos. Somos su habitación, somos su templo, tanto individual como colectivamente. Eso quiere decir, tanto como yo, hijo de Dios, de manera personal, también como iglesia, somos templo del Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, hoy día hemos visto 12 puntos respecto del ministerio del Espíritu Santo hacia nosotros. Quedan un poco más que revisar aún, 12 o 13 si no mal recuerdo. Hoy día hemos visto la mitad. Obras importantes, obras que son centrales en nuestra vida, obras que sin la ayuda del Espíritu Santo nosotros no podríamos hacer. Así de central, así de relevante es el Espíritu Santo en la vida de cada uno de los creyentes. Entonces, hermanos, ¿qué concluimos con estos primeros 12 puntos? Lo primero, el Espíritu Santo ministra a los creyentes de muchas maneras. Como dije recién, 12 formas. Quedan 12, 13 más por revisar aún. Son muchas las formas en que nos ministra el Espíritu Santo, en la manera en que nos ayuda en nuestra vida cristiana. Todas formas que si no tuviésemos esa ayuda no podríamos hacer. Por lo tanto, sin lugar a duda podemos concluir de una manera concreta desde ya que el Espíritu Santo es una pieza fundamental en la vida del creyente. Es necesario el Espíritu Santo en nuestra vida. Es fundamental, pero más fundamental aún es que necesitamos de una manera urgente comprender más profundamente el Espíritu Santo y sus ministerios. Y gracias a Dios que hemos podido realizar hasta esta sesión número 8. Y las que queden no van a abarcar todo lo que podamos hacer. ¿Cuántos versículos han que no hemos leído por temas de tiempo? Pero que tú, hermanos, puedes profundizar, puedes encontrar más verdades. Y es también tu responsabilidad no esperar al día miércoles para aprender del Espíritu Santo,
sino que revisar y estudiar a través del material que se publica, de escuchar nuevamente las clases. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Tiene emociones? ¿Tiene afectos? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Ministra a Cristo? ¿Cómo nos ministra a nosotros los hijos de Dios? Necesitamos, hermanos, de una manera urgente porque es la única forma al leer las Escrituras que podamos comprender cómo es que nos ministra el Espíritu Santo y cómo podemos rendirnos en sus manos para poder vivir una vida cristiana, una vida espiritual más correcta, más santa, más apegada a la voluntad de Dios. Debemos darle la cabida espiritual al Espíritu Santo como la Biblia nos enseña, de una manera bíblica, centrada, equilibrada, no con desajustes, no con bataholas, no con desórdenes, sino la vida cristiana plena a través del Espíritu Santo. Hermanos, hoy día solo hemos visto esta primera parte. Quedan, como les decía recién, 12 más áreas de ministerio del Espíritu Santo en nosotros. Pero espero que estas primeras 12 que hemos visto te hagan reflexionar profundamente y más profundamente las que nos quedan para la próxima semana, que con la ayuda de Dios podamos completar. Que Dios te bendiga y a todos nos ayude a comprender esta verdad y por sobre todo a ponerla en práctica. Hermano, te invito a que inclines tu rostro, vamos a orar para concluir. Padre bendito, te agradecemos en esta hora y te damos gracias por poder ver a la luz de tu palabra los ministerios del Espíritu Santo para nosotros. Gracias porque es a través de tu palabra que podemos ver las maravillas de tu ley, las maravillas de todo lo que tú eres, las maravillas de cómo tú actúas en beneficio de nosotros. Padre Santo, ayúdanos para poder vivir en consecuencia, para poder poner lo que hoy día hemos aprendido en acción en nuestra vida y podamos, Señor, llevar más fruto para gloria de tu nombre, que es a lo que tú nos has llamado, poner en alto tu nombre, vivir haciendo tu voluntad, porque somos nosotros los llamados a cumplirla. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién más lo hará? Te damos gracias, Padre bendito. Te glorificamos y te agradecemos. Todo, Padre Santo, a través de los méritos de tu Hijo Jesús, nuestro buen y gran Salvador. Amén.